Contrario a lo que se pensaba, existió en el occidente de México una civilización prehispánica en tiempos de Cristo, cuyas raíces no provienen del centro. Fueron los creadores de un estilo arquitectónico único en México, Mesoamérica y el mundo. Una simbología circular fue utilizada para comunicarse con sus dioses. Construyeron grandes asentamientos urbanizados con avanzados métodos de irrigación, así como talleres de obsidiana y un sistema de escritura ideográfica. Su centro ceremonial de mayor importancia se ubica a 1 kilómetro de Teuchitlán. Teuchitlán es un pueblo situado en la región centro-occidente de Jalisco, a 45 kilómetros de Guadalajara. Su principal actividad económica es la ganadería y la agricultura, destacando los cultivos de caña, cereales, frutas y agave. Durante décadas, en el desarrollo de sus actividades cotidianas, los campesinos han encontrado vasijas de cerámica, objetos de obsidiana y estatuillas de barro. Pues depende de las personas mucho. Hay quienes los guardan en sus casas, o hay quienes por querer recibir dinero los venden. La riqueza arqueológica de la zona circunscrita entre Teuchitlán, Ahualulco, Tala, Etzatlán y Magdalena cuenta con innumerables tumbas prehispánicas, en cuyo interior se encuentran sofisticadas ofrendas funerarias, como estas figurillas de barro. Su calidad etnográfica y nivel de detalle son excelente indicio de patrones de la vida antigua y señalan la existencia de grandes talleres artesanales. Pero es quizá su cálida expresión artística la que ha inspirado a artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo con un profundo sentimiento nacionalista. Componente importante de museos y colecciones privadas por espacio de un siglo, estos personajes de arcilla han sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, los investigadores han visto estas colecciones en aislamiento, separadas y descontextualizadas de su entorno físico y cultural. La aparente falta de una arquitectura monumental, como grandes pirámides, plazas y avenidas, llevó a los arqueólogos e historiadores del arte a una percepción generalizada de que el occidente se había quedado como una región aislada, donde una forma de vida primitiva persistió. Antes de las presentes investigaciones se pensaba que en el occidente de México no había sitios monumentales y el interés privaba prácticamente sobre las tumbas de Tiro, el arte funerario, pero estas ideas han ido en deterioro de la investigación arqueológica porque no se habían investigado los grandes sitios de todo el occidente y de Jalisco en particular como el de los Huachimontones, y se creía que este arte funerario de las tumbas de Tiro era solamente de grupos aldeanos que eran un poco más que primitivos en los umbrales de la civilización. En 1895, la arqueóloga británica Adela Breton vino a las regiones colindantes de Guadalajara. Sus observaciones y dibujos ilustran esculturas de barro, entierros de alto estatus y la existencia de monumentales círculos rituales en Teuchitlán. Sin embargo, sus anotaciones y artículos quedaron en el olvido hasta fechas recientes. Poco después, el antropólogo noruego Carl Lomholtz adquirió unas vasijas cerámicas que podrían proceder del complejo Huachimontón de Teuchitlán. Sin embargo, no reportó este sitio ni otras grandes ruinas circulares. El arqueólogo Ignacio Bernal señalaba que, al no haber recibido la influencia civilizadora de los olmecas, el occidente de México quedó permanentemente en un estado de atraso. Las exploraciones arqueológicas, en consecuencia, se enfocaron en las tumbas de Tiro y sus ofrendas. Pero fue en 1962 cuando un descubrimiento accidental cambió el rumbo de las investigaciones. La historiadora de arte Acelia García, oriunda de Jalisco, localizó cerca de un balneario en la zona de Teuchitlán los restos de un enorme taller de obsidiana. Acelia García y su esposo, el antropólogo norteamericano Phil Wigand, se dieron cuenta de la importancia del reciente hallazgo, ya que la obsidiana siempre se ha asociado a las grandes culturas prehispánicas.
Con esta nueva perspectiva, en 1969, Phil Wigand decidió explorar los restos de las zonas habitacionales asociadas a las tumbas. Esto le permitió observar perfiles que otros no habían visto. En Arenal, visualizó una estructura encima de una tumba. Posteriormente, realizó un reconocimiento completo del terreno y halló a simple vista los vestigios de varias plataformas circundando un altar de forma circular. Entusiasmados por el descubrimiento, la joven pareja se dio a la tarea de buscar otras localidades con elementos arquitectónicos similares. La sorpresa fue que en un lapso relativamente corto de 2 años, situaron en la zona Etzatlán-Teuchitlán 15 sitios diferentes, siendo algunos de ellos el Arenal, la Hacienda de San Sebastián, Agualulco, las Iglesias, Saucillo, La Providencia y Laguna Colorada. La prueba que de los edificios círculos concéntricos que hemos encontrado fue las evidencias necesarias para postular la existencia de una civilización y unas sociedades complejas aquí en el occidente de México. Buscando conjuntos circulares, Phil Wigand y Acelia García recorrían la zona del taller de obsidiana dividiéndose en 2 frentes. A Phil, un campesino le dijo que allá arriba estaban los edificios. Al subir, ocurrió el encuentro, quedando altamente sorprendidos por los enormes círculos concéntricos. Posteriormente, llamó a su esposa para que diera crédito a lo que se presentaba frente a sus ojos. Pero Phil Wigand no fue el primero en reconocer este gran espacio ceremonial, ni tampoco Adela Breton en 1895. Los campesinos e indígenas lo conocían desde siglos atrás, al cual denominaban Guachimontón. El recinto ceremonial Guachimontón es el más complejo de todos. Cuenta con 10 conjuntos circulares, 2 juegos de pelota, 5 patios exteriores y una extensa zona habitacional. Taller de obsidiana tan grande, aquí los juegos de pelota, las pirámides, todo esto, las chinampas, nos ha dado a conocer que es un centro de civilización muy, muy grande. Sin embargo, ante la evidencia, surgió una pregunta clave. ¿Qué civilización tenía como característica la edificación de conjuntos circulares? El profesor Pedro Armillas recomendó a Phil Wigand que hiciera un paisaje arqueológico, un contexto cultural que diera sentido a estas construcciones circulares, tomando en cuenta que representan un estilo único en México, Mesoamérica y el mundo. El estudio tuvo una duración de 30 años, en los cuales Phil Wigand y Acelia García realizaron una localización sistemática de sitios por medio de aerofotografía y caminatas en toda la región. Todo se documentó por medio de apuntes, elaboración de cientos de croquis, levantamiento de mapas y con archivos fotográficos. El paisaje cultural también se fundamentó en las pesquisas de chinampas efectuadas por Glenn Stewart, las excavaciones de tumbas de Javier Galván, Lorenza López y Jorge Ramos, las investigaciones de talleres de obsidiana de Dolores Soto, así como la documentación de cientos de pozos que dejaron los saqueadores. El resultado fue la teoría de la tradición Teuchitlán, que se publicó por primera vez en el libro Arqueología en el Occidente de México, editado por Phil Wigand y Michael Foster en 1985. En 1999, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Colegio de Michoacán, se decidió empezar un extenso trabajo de excavaciones en el recinto ceremonial de los Guachimontones. El sondeo inició en el Círculo 2, que es el segundo de mayor dimensión y el mejor preservado. Se hicieron 8 calas en la pirámide central, delimitando las terrazas. Al tener bien definido el perfil, se retiró el relleno hasta revelar por completo el edificio. La parte norte estaba en buenas condiciones y solamente se consolidó reinstalando algunas piedras sueltas.
En la parte sur hay más toques de restauración, ya que estaba muy destruido. Esta es la vista actual del conjunto 2, en el cual se identifica claramente el patrón de círculos concéntricos. La pirámide central conforma un círculo. La orilla exterior del patio define otro. El último círculo sigue el trazo de la parte externa de la banqueta. Soportando todo está una estructura basal de 115 metros de diámetro. El montículo central cuenta con 13 terrazas, así como una banqueta superior y un altar con 4 escalones, sumando una altura total de 10 metros. Se hizo un túnel hacia el centro de la pirámide para estudiar su secuencia de construcción. En el interior había 4 edificios anteriores que fueron encimándose uno sobre otro. En el centro geométrico estaba un pozo de palo de volador bien preservado. Las estructuras inferiores tenían restos de aplanado o enjarre a base de arcilla tipo liga, dura como cemento, con pequeños fragmentos de pintura color terracota. Estas son pruebas del posible recubrimiento y terminado. Sobre la banqueta se aprecian 10 plataformas. Maquetas encontradas en las tumbas de Nayarit y Jalisco nos revelan la probable forma de los edificios que tiempo atrás se erigían sobre ellas. Fragmentos de bajareque atestiguan que los muros eran paredes de carrizos de otate recubiertos con arcilla. Los techos eran mezcla de 2 tipos de zacate, también enjarrados. El decorado era en color blanco, negro y amarillo, en motivos principalmente geométricos. Ubicado un poco más hacia el norte, el Círculo 1 presenta un estado de preservación muy deteriorado. No se ha podido restaurar por los altos costos. A mis espaldas, como pueden ver, es el pozo de saqueo que contenía este altar. El problema de tener un pozo de saqueo de esta naturaleza es que debilitó en gran medida el basamento del altar. Sin embargo, en la segunda temporada se realizó un sondeo que permite inferir la existencia original de hasta 27 terrazas, 10 más que en el Círculo 2, con una altura viable entre los 15 y 19 metros. Al Círculo 1 lo rodean 12 plataformas con superficies internas de 200 metros cuadrados en promedio, superando por más del doble a las del Círculo 2. En las capas estratigráficas de todo el recinto se han rescatado innumerables vestigios cerámicos. El análisis del estilo de las piezas cerámicas nos permite hacer deducciones cronológicas, al compararlo con otras encontradas en otros sitios que han sido fechadas por carbono 14. En la orilla exterior de la plataforma 12 del Círculo 1, a 5,5 metros de profundidad, se detectaron fragmentos de varias vasijas que sin duda corresponden al estilo capacha sumamente antiguo. Estas piezas nos hacen pensar en la posibilidad de que este territorio fuera sagrado hacia 1000 años antes de Cristo. En ese tiempo, las culturas regionales del occidente de México acostumbraban a hacer tumbas de tiro con ofrendas funerarias para rendir culto a sus antepasados. De 1000 a 300 años antes de Cristo, la idea de erigir montículos funerarios se estaba extendiendo. Las plataformas eran de forma redonda ovalada, con diámetro de 28 a 30 metros.
Cada una tenía por lo menos 2 tumbas de tiro, lo que implicaba un dualismo en la organización social. En las capas más profundas, en prácticamente todo el recinto, se encontraron tiestos cerámicos o con agua rojo y negro sobre blanco, delgado como un cascarón de huevo, suena como una campana al golpearse por su alto contenido de caolín. Estas vasijas son contemporáneas a la construcción del recinto Huachimontón, alrededor de tiempos de Cristo. Hacia el año 200 a.C., se estaba generalizando el uso de un tipo de altares circulares, así como una mayor complejidad en las tumbas de tiro. Estos acontecimientos señalan que estaba empezando a desarrollarse un núcleo de actividades socioculturales complejas. De hecho, esta área empezaba a dejar atrás a sus vecinos en el ritmo de cambio y complejidad. Iniciaba la tradición Teuchitlán. Se utiliza el término tradición de Teuchitlán por la continuidad de las antiguas culturas regionales. La arquitectura circular, así como una serie de rituales, se sobrepusieron por encima de las subculturas. Por ello, no se puede hablar de la cultura Teuchitlán, sino de una tradición arriba de las costumbres locales. Para el año 0, se inicia la fase máxima de construcción del recinto ceremonial de los Huachimontones, terminado 150 años después. Otro tipo frecuente de cerámica, localizado en los estratos superiores, es el Teuchitlán rojo sobre crema. El material y el decorado son más burdos, aunque también cuenta con decoraciones elegantes. Este estilo nos remite al periodo comprendido entre 200 y 400 años después de Cristo. En el año 200 inicia el periodo clásico. El núcleo de la tradición Teuchitlán comprende todos los valles alrededor del volcán de Tequila, con la zona de mayor importancia entre Teuchitlán y Tala, que tenía miles de hectáreas de edificios y 40 recintos ceremoniales, más 2.000 conjuntos habitacionales y una posible población de 40.000 individuos. La implosión demográfica y el cambio de una arquitectura funeraria a otra monumental en la superficie probablemente significa que se había alcanzado un orden social estratificado, organizado como un estado segmentario, utilizando su ceremonialismo como una herramienta de expansión, en lugar de la conquista por medio de la fuerza militar. Hacia el norte de los Huachimontones, a pocos kilómetros de distancia, se sitúa el volcán de Tequila. Fuente inagotable de obsidiana, en el transcurso de los millones de años, forjó los yacimientos de la región, considerados como los terceros más grandes en el mundo. La base económica de Teuchitlán fue la obsidiana. Este enorme emporio económico explotó cientos de minas que todavía se pueden ver en las faldas del volcán, como La Joya y La Mora.